tiene que hacer algo por allá. Ok. Algo técnico. Perfecto. Sí, lo que pasa es que los muchachos de finanzas son así de inquietos. Ya inicié la grabación. Iniciamos la grabación. No me respondan que inició la grabación, por favor. Cuando entren, vaya a abrir la puerta, no deja saber, por favor, Brian. También, señor José Luis, por lo general le damos unos 5 minutos a los estudiantes para que ingresen a partir de la hora que se les fue convocada. De todos modos, si cuando abran la puerta ya hay una cantidad significativa, pues vamos a tratar de comenzar en punto en la medida de lo posible para no afectar lo que usted comentó al inicio. Si pueden encender sus cámaras, por favor, para tomar una foto. Ah, sí, por favor. Señor director, Carla. Que aún estoy en la universidad, perdón. El invitado, ¿eso no fue? Señor José Luis, ¿me escucha? Brian, un momentito, Brian. Está bien. Él está en la llamada, Brian, el señor Me José parece Luis. que salió. Aló. Ok, ya estamos aquí, Brian. El señor José Luis aparentemente se desconectó de la llamada. Ahí está. Ah, está entrando otra vez. Estás bella, Carla, descuida. Gracias, yo estaba aquí hablando y me di cuenta que tenía el micrófono cerrado. Él parece como que tiene problemas de conexión, Brian. Él está en el lobby ahora mismo. Pero yo le di a admitir hace ratito y se quedó ahí admitiendo. Él está como en espera, dice. El otro día mi internet estaba que yo tuve que suspender la clase. Me sacaba. Óyeme, esto es serio, da clase por tecnología ¿Qué día virtual. es su clase? Los lunes virtual y los miércoles presencial allá en AP, en la mañana, las 2. Porque los miércoles la plataforma se pone. Ah, mira, menos mal porque yo estoy presencial los miércoles. No tengo que sufrir con la plataforma. No ha logrado entrar, Brian. El señor José Luis. Ahora como que entró y se salió. Brian, los miércoles hay muchos grupos, lo que pasa, me parece. Sí. Luis, tan pronto tomemos la foto, inicia de una vez, pues ya son las 5:02. ¿De acuerdo? No se preocupen, dejen sus cámaras encendidas, o sea, inicien, dejen su cámara encendida y yo la tomo, yo la saco. Lo que pasa es que tenemos que decirle que prenda su cámara cuando él empiece, cuando él se conecte, para que pueda salir en la foto. Yo no sé por qué no se ha conectado, porque yo le di a aceptar, él lo está intentando entrar. Yo le di a aceptar y... Sí, pero entonces cuando entra, se sale. Tiene problemas. Y digo, evidente, ¿verdad? No, todavía no ha regresado. No, eso sí pone... No. Brian, el señor José Luis, él ni en el lobby está ahora mismo, ¿verdad que no? No. Pues,
Carla, tú te puedes comunicar con él a ver si es efectivamente que tiene problema de conexión. Porque tiene como ratico que no se va a conectar, ¿verdad? Sí. ¿Estás en eso, Carla? Yo le escribí, él como que me iba a escribir de vuelta, porque él lo tiene como que no se ve que está visto, para ver la redundancia. Entonces como que estaba escribiendo y dejó de escribir. Entonces no sé si es problemas con el internet. Ah, bueno, ya está escribiendo. Vamos a ver. Efectivamente, dice que tiene problemas con la conexión. Sí, pero está intentándolo ahí. Volví Sí. a intentarlo. Sí. Si no se logra conectar ahora, lo que vamos a hacer, Brian, entonces vamos a abrir la sala. Entonces, Carla, tú dices que estamos resolviendo unos problemitas técnicos, que nos excusen. Ahora, Ok, ya está. voy aquí. Ya está el Qué profe. bueno. Bienvenido de regreso. Ahí está. Brian, entonces tú sacas la foto ahí ya. Sí, sí, ya. Perdónenme, señores, la tecnología, ustedes saben cómo son estas cosas. Se desconectó. Bueno, Estamos no hay en vivo, problema. no hay problema, estamos en vivo. No hay Entonces vamos a problema, iniciar de no. inmediato. Brian, ¿la sala está abierta? No, todavía. Ya la estoy abriendo. Ok. Listo. Me confirman que me escuchan bien. Sí, escucha Luis, te bien, escuché Luis. muy bien. Entonces vamos nosotros a apagar la cámara. Rómpete una pierna. Bye. Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos bienvenidos a la Universidad APEC, donde hoy le daremos continuidad a una serie de actividades realizadas durante la semana por motivo del 5º aniversario de la licenciatura en Finanzas. Hoy recordándoles que empezamos desde el 25 de octubre con Sebastián Rodríguez, titulado Que ser joven no te impide invertir. Luego el miércoles 27 con José Antonio Gil y su conferencia sobre lo que tienes que saber antes de empezar en el stock market. El jueves 29 con Arlene Guerrero y su conferencia sobre la inclusión financiera de la mujer para impulsar el desarrollo económico. Y hoy 29 de octubre, donde le compartiremos una conferencia bastante interesante titulada Control de la gestión financiera en tiempos de crisis, impartido por parte del licenciado José Luis Rosario, dando así continuidad a las actividades que han sido diseñadas por el núcleo estudiantil de la mano de la escuela anfitriona, la Escuela de Contabilidad y Finanzas y el apoyo logístico de su centro de servicios al sector económico empresarial SECOEM, por motivo de la celebración de la Semana del Financiero, nombre que le hemos asignado a nuestro evento. En este momento
me permito saludar la grata presencia de las autoridades de UNAPEC que nos acompañan en este momento. La doctora Aida Roca, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el licenciado José Luis Rosario, nuestro conferencista invitado, la licenciada María Pellerano, directora de la Escuela de Administración, el licenciado Freddy Brady, director de la Escuela de Contabilidad y Finanzas, la licenciada María Luisa Montaz, directora de la Escuela de Mercadeo y Negocios Internacionales, el ingeniero Enrique Pacheco, director de la Escuela de Turismo, a la profesora Elizabeth Arseno, coordinadora general del núcleo de UNAPEC, a la coordinadora de promoción de vinculación de la Escuela de Contabilidad y Finanzas, doctora Ada Basil, a nuestros profesores contratados, Dorca Corleto y Juan Polanco, y a los demás directores y profesores de la facultad que nos estén acompañando esta noche, colaboradores, estudiantes y público en general. Sean todos bienvenidos a esta actividad. En estos momentos le cederé el micrófono al director Freddy Brady, director de la escuela anfitriona, para dar algunas palabras de bienvenida. Bien, muchas gracias, Luis, nuestro maestro de ceremonia. Aprovecho la ocasión para felicitar al núcleo de estudiantes de la carrera de finanzas, ¿verdad?, que han venido organizando esta actividad, conmemorando su semana. No he podido estar en todas por razones de que estoy de vacaciones y ya tenía compromisos previos. Bueno, pero aquí estamos y me han dicho que ha sido todo un éxito las actividades anteriores. Felicidades a Carla, a Luis y en ellos a los demás miembros del núcleo de estudiantes de la carrera de finanzas de esta Escuela de Contabilidad y Finanzas. Buenas tardes a todos los demás, miembros del decanato, profesores y sobre todo al licenciado José Luis Rosario, conferencista invitado en el día de hoy. El tema que tratará el señor Rosario es, para mí, desde mi punto de vista, fundamental, porque será el trabajo esencial de todos ustedes como financieros. Control de la gestión financiera en tiempos de crisis. La gestión financiera es un aspecto crítico porque de ella dependen casi todas las demás actividades. Recuerdo que tenía un profesor en la maestría, cuando hice mi maestría en gerencia financiera, que nos decía que las empresas que tienen personal, por ejemplo, de limpieza, si la que limpia no tiene los accesorios, los materiales para limpiar, porque la empresa no tiene para comprárselo, pues no podrá desarrollar su labor. Pero si la empresa tampoco puede comprar el inventario de los productos terminados para que va a vender, o los insumos para producir los productos que pondrá en oferta en el mercado, pues tampoco podrá operar y así sucesivamente. Pero él también decía en términos personales, desde que uno se levanta, el aspecto financiero como que nos rostra en la cara. Usted se levanta, se va a asear, abre el grifo. Si no ha pagado el agua, es posible que el servicio de agua lo hayan cortado. Si no tiene los elementos como pasta de dientes, jabón, porque no tiene dinero para comprarlo, pues no podrá asearse. En fin, él nos decía que tanto en lo corporativo como en lo personal, el aspecto financiero cobra una relevancia fundamental. Pero ¿qué pasa? Que cuando se administra la gestión financiera en tiempos de crisis, pues esta se complejiza aún más. Por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿qué ha ocurrido? Bueno, ahora lo que ha ocurrido, entre otras cosas, es que la economía se ha contraído. Es decir, se producen menos bienes y servicios. ¿Por qué se ha contraído la economía? Bueno, porque hay menos demanda. La demanda ha bajado. ¿Por qué hay menos demanda? Porque se han perdido empleos. Ya poco a poco se han venido recuperando ya algunos empleos. Esa baja de la demanda tiene un impacto en la liquidez de las empresas. Por tanto, aumenta el riesgo de quiebra. Es por ello que los directores financieros tienen que, digamos, emplearse a fondo en su trabajo para mantener la sostenibilidad de la empresa en el tiempo. Poder ver diferentes maneras de cómo financiar sus operaciones y poder producir rentabilidad. Cubrir sus costos, sus gastos y producir rentabilidad.
para con ello garantizar la permanencia de la empresa o la entidad que le toca dirigir. Así que, como ustedes verán, el tema de hoy es fundamental para ustedes como estudiantes de finanzas. Así que vamos a poner mucha atención a lo que expresará nuestro conferencista, el licenciado José Luis Rosario, tomar nota, porque esto puede servirnos mucho tanto en la vida personal como en la vida laboral. Muchas gracias y le dejo con nuestro maestro de ceremonia, con Luis Garcés. Bienvenidos. Bueno, entonces muchas gracias por sus palabras, director Freddy Brady. Y de igual manera le pedimos a todos los presentes apagar sus micrófonos para evitar interrupciones, ya que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas, oportunidad ideal para interactuar con nuestro invitado. También le informamos que esta actividad está siendo grabada. Distinguidos docentes, estudiantes y colaboradores de UNAPEC, tal cual como comentamos al inicio, hoy llevaremos a cabo la última conferencia de nuestra semana de aniversario de la licenciatura en Finanzas, con un interesante tema que todos estamos seguros de que será de máxima edificación para todo aquel que esté interesado en el área de las finanzas. Y esto será llevado de la mano de nuestro invitado conferencista José Luis Rosario. Para conocer un poco más de nuestro invitado especial, pasaremos con la lectura de su perfil profesional. José Luis Rosario Rodríguez, de profesión contador público autorizado, egresado de la Universidad Dominicana OIM en el año 1993. Cursó estudios superiores especializados en la Universidad APEC, de posgrado en Administración Financiera en 1999 y de maestría en Gerencia y Productividad en el año 2000. Durante 30 años de ejercicio profesional ha ocupado importantes cargos en la administración pública y el sector privado, en áreas de finanzas y auditoría, así como consultor financiero para Latinoamérica y el Caribe de Cicatelli Associates Incorporated, organización cuya matriz principal se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica. En la actualidad es representante en República Dominicana de dicha institución. Además, es coordinador técnico del proyecto de apoyo al fortalecimiento de la gestión del sector salud, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. De igual manera, funge como asesor financiero del Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, Dr. Huberto Bogar Díaz, así como parte de la Comisión de Tecnificación de Riesgo del Estado Dominicano. Es profesor de auditoría, contabilidad y proyectos de la Escuela de Posgrado y Maestría de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, UNFU, así como miembro de la Asociación Latinoamericana de Fraudes y Crímenes Financieros. En síntesis, cuenta con una dilatada experiencia profesional en el área financiera y de auditoría, tanto en el sector público como privado. Con ustedes, el licenciado José Luis Rosario Rodríguez. Muchas gracias por la presentación realizada por ustedes. Es un honor para mí, de verdad, y agradezco en gran manera a las autoridades de la Universidad APEC por esta invitación para estar junto a ustedes en esta semana en la cual se celebra la fecha del contador y del financiero. Quisiera también indicar que le decía tanto al profesor Brady como a la profesora coordinadora que nosotros somos parte de la familia PEC, porque en ella mis estudios superiores fueron realizados en dicha universidad y por tal razón tengo un alto
una alta gratitud de dicha universidad por acogerme a mí en su campus y poder yo hacer esos estudios que me han permitido a mí mi desarrollo profesional en el sector privado. Permítanme presentar, quiero ver si ustedes están viendo la presentación. Correcto. ¿Se ve correctamente ahí? Perfecta. Muy Sí. bien. Miren, decía Ralph Waldo Emerson que cuando está oscuro puede ver las estrellas. Desde el año 2020, el mundo ha dado un giro extraordinario en virtud de la pandemia del COVID-19. Esto ha hecho de que tanto las empresas como las personas en sus casas, los estudiantes hayan tenido que modificar en gran manera las costumbres, sus hábitos de hacer las cosas. Decía el profesor Brady que esta pandemia ha hecho de que muchas empresas en la República Dominicana hayan visto reducir grandemente sus rentabilidad debido a la pandemia del COVID-19. Para nadie, de verdad, y vuelvo a repetir, es un secreto que la situación de inestabilidad económica por la que atraviesa hoy en día la humanidad en las múltiples actividades de la empresa ha afectado fundamentalmente el área financiera. En circunstancias donde es evidente que existen procesos de recesión, de devaluación monetaria, de contracción de la economía a nivel global, y los financieros, y cuando digo financiero, estoy hablando de las personas responsables dentro de las empresas o las organizaciones de poder disponer de los instrumentos que nos permitan a nosotros evaluar el desempeño de las empresas o de una institución cualquiera que fuese, a los fines de poder mitigar los efectos que por la pandemia pueda tener. En tiempos de crisis, jóvenes, las organizaciones y los funcionarios enfrentan el reto de atender, lógicamente, la problemática del día a día, sin perder de vista la sostenibilidad de la organización como una meta fundamental. Todo el entorno que rodea a una empresa en estos momentos podemos indicar que son cambiantes y, naturalmente, se pueden considerar en estos momentos de incierto. En momentos como estos, se debe tener la capacidad de tomar decisiones relevantes en el momento correcto y usualmente con informaciones incompletas. Para esto es fundamental contar con la mayor cantidad de herramientas que soporten el proceso para la toma de decisiones y que presenten un conjunto de información que sean relevantes y reduzcan los riesgos que puedan estar asociados. Y es de ahí en donde las finanzas cobran un papel fundamental en nuestro país.
Ok, perdón. Decía Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe: cuando construyes cerca de un río, sabes que en algún momento se desbordará. No sabes cuándo, pero en algún momento pasará. Es por esto que debe construir diques de contención de tal forma que cuando pase, tú puedas estar preparado. Esto, establecido por Maquiavelo hace más de 500 años, se puede aplicar a las empresas en estos momentos, quienes al iniciar un negocio deben tener en consideración que en algún momento se alinearán elementos que pueden ser desfavorables al negocio, detonando en una crisis. Hoy se viven tiempos desafiantes para quienes dirigen las empresas. Cuando la marea está alta, lo cubre todo y oculta todos los paisajes que pueda tener la orilla. Eso mismo pasa con las empresas. Cuando la economía del país es pujante, los ingresos cuestan un poco menos generarlo, son estables, por lo que cubren todas las ineficiencias, digámoslo de esa manera, que se pueda producir en la empresa o en la producción, los sobreendeudamientos que pueda tener una empresa, porque cuando hay abundancia, usted no se da cuenta de los errores que se cometen en las empresas. El exceso de retiro que puedan haber, o sea, cuando hay abundancia, nosotros no nos damos cuenta exactamente de lo que pasa en una empresa, a menos que se genere una crisis y ponga al desnudo esas deficiencias de la gestión, como pudiesen ser, en el caso de ahora que estamos viendo el COVID-19, los costos de producción en el cual usted pudiese indicar, vista la necesidad que lo ha empujado a ver y visualizar lo que está aconteciendo dentro de la empresa, mirando las finanzas, y es por ende usted puede indicar que pueden haber algunos costos que puedan ser excesivos, pueden haber gastos que son innecesarios, que las cargas financieras que soportan la empresa son muy altas, puede haber una sobreinversión, de que no existe el ahorro suficiente o una iliquidez, en fin. Cuando existe la crisis es cuando usted entonces se da cuenta de que hay que hacer los correctivos del lugar. Ahora bien, la gran pregunta para nosotros sería, ¿qué es una crisis? Podemos decir que una crisis es un cambio negativo, una situación complicada, de un momento determinado, difícil e inestable en los procesos llevados a cabo. En algunos casos también hace referencia a una situación de carestía y escasez. Desde hace años, nosotros podemos indicar que los gurúes de las finanzas, tanto de nuestro país, de República Dominicana, como de diversas partes del mundo, trataban de anticipar a que a nivel global se pudiese detonar una crisis. Sin embargo, al establecer estas premisas, no había una claridad sobre la misma. Ustedes que son del área financiera, quizás han podido ver, y digo quizás, y han oído mencionar lo relacionado a la famosa burbuja del año 2007 surgida en los Estados Unidos.
Es importante recordar en estos momentos que en el año 2000 los jefes de estados y de gobierno de 147 países se reunieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas para establecer un compromiso tácito de revitalizar la cooperación internacional destinada a los países de ingresos bajos o poco desarrollados y combatir junto a ellos la desigualdad o la pobreza. En esta oportunidad se identificaron 8 objetivos y de ahí vienen los famosos objetivos del milenio. No obstante, la mayoría de los países que acordaron esto en Naciones Unidas, lógicamente no pudieron erradicar la pobreza y en algunos casos se advierten en muchos países retrocesos. En el año 2007, o sea, podemos hablar desde el año 2004, 2005, se comenzó a Estados Unidos a ver una situación sobre lo que se denominó los créditos subprime. Los créditos subprime no es más, es para fines de que ustedes puedan entender el concepto, es un anglosajismo que traducido al castellano se podría definir como por debajo de lo óptimo proveniente precisamente de los Estados Unidos. ¿En qué consistía estos créditos subprime que detonaron en una crisis del año 2007 y que posteriormente esa crisis impactó a muchas de las naciones del mundo, incluyendo la República Dominicana? Esta crisis no estaba debidamente regulada en su máxima expresión. Se comenzaron a otorgar créditos hipotecarios sin mayores requisitos financieros y dado la facilidades de crédito se comenzaron a generar una burbuja inmobiliaria. Dada la alta demanda de crédito, los bancos debían seguir financiándose, por lo cual se creaban sofisticados instrumentos financieros con las hipotecas vigentes, atrayendo el interés de inversionistas, fondos de pensiones y bancos de inversión. Los créditos estaban pactados los primeros años a tasas fijas y después posteriormente a tasas variables, lo cual hizo que aumentara la tasa de interés y, como es lógico, posteriormente comenzaron los impagos por parte de las personas y no podían en su momento pagar las hipotecas que tenían. Este inexorable aumento de la tasa de interés trajo consigo la baja de los precios de las viviendas. Las mismas comenzaron a desplomarse ante el elevado número de ejecuciones hipotecarias que comenzó a suscitarse en los Estados Unidos. Quizás ustedes por la juventud, hay algunos, quizás el profesor Brady y algunos otros que ya tenemos un poquito más de edad, conocen de que en nuestro país, la República Dominicana, se vio en los años 2007, 2008, 2009, con una crisis financiera un poco difícil, el cual, producto precisamente de esta burbuja inmobiliaria ocasionada en los Estados Unidos. Fíjense cómo un ente externo a nuestro país impacta directamente lo que son las finanzas de nuestro país y lógicamente impacta, ¿no? La economía en sentido general, que implicó que al aumentar, ¿no?, los intereses de los commodities, que no son más que aquellos contratos a futuros realizados por nuestro país para la compra de bienes, petróleo, se incrementó. Al haber un incremento, lógicamente impactó la balanza comercial de nuestro país. Y el gobierno en su momento tenía que tomar una decisión. Vista esta crisis generada en los Estados Unidos, tenía dos opciones.
para los fines de poder contrarrestar el problema que se había generado en este país del norte. En principio, algunos economistas de República Dominicana establecían que, vista esta crisis no generada en mi país, que venía de otro país, lo que se debía hacer era exclusivamente contraer el gasto del gobierno central. Una contracción del gasto implicaba reducción de la masa monetaria o el circulante en nuestro país. Y ustedes conocen que una contracción o una reducción de la masa monetaria en un país, lógicamente conlleva a que la demanda de bienes y servicios se reduzca a la mínima expresión, porque la gente no tendría recursos, no tendría dinero para salir a comprar los bienes y servicios en el mercado. La otra era, si no contraigo el gasto, si lo que en vez de contraer, en vez de reducir la masa monetaria y que las personas se vieran imposibilitadas en su momento de comprar bienes y servicios porque no tenía dinero, lo otro era acudir indefectiblemente a lo que es el endeudamiento externo. O sea, tú tenías dos vías, no había más, dos vías solamente. O dejaba que la economía siguiera su ritmo, el desarrollo que venía teniendo desde hace ya algunos años, o en todo caso, contraer la economía, disminuir el medio circulante y como consecuencia eso iba a traer, lógicamente, de que hubiera menos demanda de los mismos. El gobierno optó en aquel entonces, y ustedes recuerdan ya quienes son un poquito más adultos en esto, se produjo en el país un gran debate sobre este tema, donde algunos consideraban que no se podía aumentar la deuda externa como en sí. Se aumentó porque el gobierno lo que hizo fue que, viendo la crisis, lo que hicieron fue tomar préstamos internacionales a los fines de que la economía no se detuviera. Y otros, lógicamente, lo que hicieron fue que recomendaban, otros economistas recomendaban de que el gasto se pudiera contraer. Ahí habían dos escuelas de pensamiento. Sin embargo, podemos decir que, si bien es cierto que la deuda externa experimentó durante los años 2008, 2009, 2010 un aumento significativo, sin embargo, podemos decir o se puede colegir de que por lo menos quienes demandaban bienes y servicios en nuestro país no se vieron tan afectados. Pero son dos clases de pensamiento relacionado de qué hacer cuando existe un evento de crisis como el que se planteaba. Existen diferentes tipos de crisis. Podemos decir que existen crisis políticas, que existen crisis existenciales de las personas, crisis ambientales, crisis sociales. Todas y cada una de ellas con un común, con un eje transversal. Todas impactan de una u otra manera lo que es la economía de un país. Veamos algunos de estos conceptos simplemente como parte del desarrollo, ¿no? De que ustedes puedan entender el contexto del manejo o la gestión de una crisis financiera en una empresa. Para conocer exactamente, usted debe conocer los factores que inciden en la crisis que pueda tener una empresa. Por ejemplo, una de ellas, la crisis política.
es una situación adversa que sucede de forma repentina y que pone en una situación negativa al gobierno y a las instituciones que se ven afectadas. Una crisis política se caracteriza fundamentalmente por su imprevisibilidad, es decir, surgen de forma inesperada. Si nosotros vemos lo que sucede en algunos países, podemos ver crisis políticas que afectan las economías de esos países hermanos. Por ejemplo, y tenemos alrededor nuestro algunos países que tienen crisis política. De ahí la importancia de que en cualquier país del mundo la estabilidad política influye grandemente en la estabilidad económica. De ahí que nosotros como país debemos apostar a que exista en nuestro país una estabilidad política, porque de lo contrario una inestabilidad podría conllevar a situaciones inesperadas dentro de la economía o dentro de las finanzas públicas de la República Dominicana. Miren, hay algunos casos que ustedes conocen o han visto en estos últimos años relacionados con crisis políticas. Por ejemplo, ustedes han visto crisis política, por ejemplo, en Perú, con el caso Odebrecht. Si bien es cierto, también nosotros tuvimos una versión de Odebrecht aquí en República Dominicana. En Perú también hubo una crisis relacionada con esto, pero un poquito mayor. ¿Por qué? Porque el presidente de este país, en su momento, cuando se desató el problema de esta empresa a nivel del mundo, resulta que el presidente de Perú en su momento había sido beneficiario de los recursos de esta empresa multinacional, el cual conllevó a la destitución de este presidente en este país hermano. Podemos ver también crisis a nivel política en Venezuela, y hemos visto en estos últimos tiempos que nuestro país ha tenido que acoger a una gran cantidad de hermanos venezolanos. ¿Por qué? Porque precisamente una crisis política generada en Venezuela ha llevado a que muchas de las personas tengan que emigrar de su país a otros países. En el caso, por ejemplo, de nuestro país, nosotros vemos en muchos lugares a hermanos venezolanos precisamente, ¿no? Viniendo a nuestro país tratando de subsistir, porque lamentablemente en Venezuela hay un gobierno instaurado que no permite precisamente, ¿no?, de que haya democracia a los fines de que pudiesen haber alternabilidad, etcétera. En el caso, por ejemplo, de Argentina, hemos visto también grandes dificultades después de los Kirchner, por ejemplo, con Cristina Kirchner y lo demás. Ustedes han visto problemas que han surgido en este hermano país también de Argentina. No muy lejos de nuestro país, nuestros hermanos vecinos, lamentablemente de Haití, ustedes han podido ver la situación imperante que hay en estos momentos. Tanto es así que la muerte del presidente de Haití ha detonado en una tremenda crisis económica y política. Tanto es así, señoras jóvenes, que en estos momentos la situación en Haití, la crisis política generada por la muerte del presidente Moïse, ha conllevado precisamente a que existan grupos, ¿no?, de mercenarios en estos momentos, capaces de atentar contra las vidas humanas, secuestrando jóvenes, niños, incluso mucho más allá voy,
de quienes le proveen a ellos los alimentos necesarios para poder subsistir. Y ustedes conocen más que nadie que nuestro país es el principal proveedor de bienes y servicios de la economía de Haití. Por ende, en estos momentos, al ellos secuestrar, y hay 3 dominicanos que están secuestrados en Haití, eso ha conllevado de que no se permita llevar alimento a este hermano país vecino, y eso trae como consecuencia de que hayan grandes estallidos sociales. Porque al momento de que usted no tiene para comprar los alimentos básicos para poder subsistir en cualquier mercado, entonces ahí vienen lo que son los conflictos sociales que se pueden dar. Y estamos cerca de ahí y ustedes lo pueden ver. Cuando hablamos de una crisis existencial, podemos decir que son aquellas por la que pasan las personas, todos los individuos en su vida, y constituyen una parte importante de la evolución y el crecimiento personal. Cuando hablamos de crisis existencial, estamos hablando de que muchas veces nosotros como personas, como individuos, nos cuestionamos: ¿para qué yo estoy vivo? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivir si todos vamos a morir? ¿Soy feliz? Hay una serie de preguntas en nuestra psiquis que comienzan a aparecer, ¿no? Y eso se llama crisis existencial. Hay crisis ambientales, ¿no? Y son aquellas que ocurren cuando el entorno medioambiental donde habita una especie o población experimenta cambio. En los casos nuestros también, para muestra un botón en esto que están aquí, nosotros tenemos también nuestros hermanos de Haití, vecinos que están aquí, donde la deforesta ha conllevado precisamente, ¿no?, a que en ese país no existan alimentos, no exista agua, una escasez, una crisis ambiental conlleva a que las especies, la fauna, perdón, no puede existir, y por ende no haber agua. Y para haber agua tiene que haber obligatoriamente una ecología floreciente en este caso. Y por eso la importancia que nosotros debemos dar a disponer, poder tener un buen ambiente que nos permita a nosotros disponer de elementos importantes para la subsistencia del ser humano. ¿Qué implica cuando existe crisis ambiental, señoras? Jóvenes, lamentablemente los gobiernos tienen que invertir una cantidad importante de recursos en su momento para poder paliar esas necesidades que requieren los seres humanos. Las crisis sociales son aquellas que trascienden a una persona, están dadas por un proceso de cambio que amenazan una estructura. Dichos cambios generan incertidumbre, ya que no pueden determinarse por sus consecuencias. En el caso, podemos ver en este caso, cuando hablamos de crisis sociales, básicamente cuando se dan normalmente en los países donde el empleo, por ejemplo, no hay fuentes de empleo, la desigualdad social, de que los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Entonces, cuando existen esas diferencias tan abismales en los países, precisamente estas crisis sociales detonan, ¿no?, en problemas, los cuales también implica que las mismas impacten las finanzas. La crisis podemos clasificarla en 2 partes. Podemos tener crisis económicas, podemos tener crisis financieras. Hay una diferencia entre una y otra. Si nosotros hablamos de la crisis económica, podemos ver
que la misma está vinculada directamente a la economía de un país, ¿no? A los sectores empresariales, domésticos, etcétera. O sea, usted está hablando de la economía, de la macroeconomía, el dinero circulante que pueda haber en nuestro país. Estamos hablando de los bienes y servicios que se puedan producir, ¿no? Eso es la crisis económica. Cuando le decía ahorita en principio, cuando empezamos, la importancia, en este caso, por ejemplo, que tiene el Banco Central de nuestra República Dominicana de preservar lo que es, por ejemplo, la masa monetaria, de poder tener un equilibrio entre la masa, el dinero que está circulando a nivel en el país, a los fines de que se puedan comprar bienes y servicios. Entonces, hay personas, el 90%, 95% lamentablemente de la sociedad dominicana, desconoce estos términos. De que cuando se habla de macroeconomía, de que de la cantidad de dinero que hay en circulación y del por qué no hay dinero, de que no se siente el dinero que existe en la economía y las personas se preocupan. Es normal de que esto pueda suceder. En el contexto de que si existe una masa monetaria abundante, ustedes saben lógicamente que esto va a conllevar a que exista una sobredemanda de los bienes y servicios que se producen. Automáticamente existe una demanda superior a la oferta que puede haber en el país porque las personas disponen de más recursos para poder comprar estos bienes, se produce lo que nosotros conocemos como una inflación. Lamentablemente, si es inverso, si la cantidad de dinero que hay en la economía es inferior a la demanda, va a implicar entonces de que existen lo que se llaman una recesión económica. El caso de la crisis financiera ya está más vinculada directamente a la parte estructural de las empresas. La NIF 9 define claramente lo que es una crisis financiera, en la cual lo define como un contrato que da lugar a un activo financiero con una entidad. Dentro de los activos financieros que se pueden decir, están las inversiones en acciones, inversiones financieras, etcétera. O sea, la crisis económica es la que se produce directamente en la economía de un país. La crisis financiera está más vinculada directamente a las empresas. Ahora bien, ¿cómo gestionar la crisis financiera de un país? Miren, para gestionar las crisis financieras o la crisis económica, perdón, se hace necesario de que se puedan identificar los cambios que existen en las variables económicas, y ya que la producción de bienes y servicios de las empresas y de ese consumo por parte de los individuos se ven mermados por la coyuntura económica. Por ende, cuando nosotros hablamos de crisis financiera, nosotros nos podemos ver incluso en nuestra vida personal de esta manera como ustedes lo están viendo aquí. Por ejemplo, desde el punto de vista profesional, ustedes como jóvenes estudiantes de economía, de finanzas, perdón, o sea, nosotros tenemos, o toda persona o toda empresa en un momento determinado tiene un auge, tiene un pico. Decíamos al principio que cuando cuando hay abundancia es fácil administrar. Cuando usted tiene todo lo indispensable para poder subsistir, usted no siente la crisis. Y eso desde el plano, si lo ves desde el punto de vista personal de ustedes, es igual. O sea, si usted, su padre le da todo en un momento determinado, usted no va a sentir, usted está en un auge, le compran sus libros, le compran todo. Ahora, cuando hay una crisis, cuando existe un problema, fíjense que cuando comienza a bajar los ingresos
suyo, de su familia, de una empresa, si lo vemos desde el punto de vista económico, estamos diciendo, wow, ya yo no puedo comprar lo que yo compraba anteriormente. Ya usted comienza, ¿no?, a disminuir paulatinamente sus gastos. Sus gastos usted comienza a disminuirlo porque usted siente ya que lo que usted ganaba no le da para pagar. En este caso así mismo es. En el caso de una economía, cual que fuese, cuando se establece que hay 2 trimestres, por ejemplo, que la economía se ve estancada, se establece que hay una recesión. Si ya tiene un largo periodo que excede ya los más de 8 meses, ya se considera una depresión. En el caso, ¿no?, de nosotros, tenemos que ver dentro de una empresa dónde estamos. Estamos aquí. En el año 2019 posiblemente la mayoría de las empresas sentían el auge. Al llegar una situación inesperada por la de COVID-19, se comenzó a frenar, se comenzó a disminuir las ventas, se tuvo que despedir empleados, etcétera. Entonces comenzó una pequeña recesión. Actualmente han vuelto otra vez, después de esa recesión económica producto de la pandemia del año 2020, hemos comenzado nueva vez a ver cómo han surgido, ¿no?, cómo han comenzado paulatinamente algunos sectores de la economía a obtener beneficios. Voy a pasar algunas cosas para que ustedes puedan ver. Ahora, ¿cómo gestionar la crisis? Cuando nosotros compramos una casa y vivimos en ella y no sentimos de que todo lo que tenemos lo podemos comprar, de que todo lo que tenemos no nos falta absolutamente nada, no, estamos bien. Sin embargo, en el momento, claro, en este contexto que quiero poner, esto que ustedes están viendo de la adquisición de una vivienda, cuando usted la compra y de repente usted está viendo que el mercado inmobiliario, comprar una vivienda se encarece cada día más, usted dice, wow, compré mi vivienda en el momento oportuno, en el tiempo oportuno, el just in time que nosotros decimos en las empresas. En este caso muy particular, cuando compramos la vivienda, todo está bien, no hay problema. Ahora, si existe una crisis como la sucedida, ¿no?, del COVID-19, ¿no?, viene nuestra preocupación. Los ingresos me bajan, ya usted no puede demandar los bienes y servicios que había anteriormente, ya las empresas que venden viviendas en República Dominicana se ven agobiadas, no pueden vender la cantidad que ellos tenían estimada, bajan los costos de las viviendas. Por ende, si usted en su momento determinado pensaba que usted tenía una vivienda y usted comienza a decir, bueno, mire, ya la vivienda que yo tenía que me costaba 3 millones de pesos, bueno, esos 3 millones que me costaba en el año 2019, ahora en el año 2020 yo no puedo venderla y no hallo a quien vendérsela, ni siquiera en 2.5 millones de pesos. Entonces eso comienza a preocupar a las personas. También eso pasa en las empresas. Por ende, debemos nosotros, visto la situación, debemos ver, echar una mirada retrospectiva a lo que está sucediendo en mi negocio. Es importante que nosotros podamos ver, ¿no?, lo que son los riesgos aceptables que nosotros podemos aceptar dentro, valga la redundancia, dentro de una empresa. Y cuando hablamos de riesgo, es todo aquello que pueda suceder cuando usted no lo esté esperando. Es un riesgo. Es la aparición de un evento cuando usted no lo espera. Por ende, es necesario que dentro de las empresas usted pueda, lógicamente, calcular ese riesgo. Hasta dónde yo puedo tolerar el riesgo. Lógicamente, eso me debe llevar a mí, ¿no?, a visualizar de que mi empresa no debe tener liquidez y por ende ver hasta dónde yo puedo preservar la rentabilidad de mi negocio. Para ello, ¿qué se requiere cuando usted está analizando un contexto de crisis dentro de una empresa? Hacer un diagnóstico de la misma.
Yo le he puesto aquí realizar un análisis FODA. En este contexto, cuando nosotros hablamos de realizar un análisis FODA, usted está hablando de las fortalezas y las debilidades que son aspectos internos que tienen las empresas y las instituciones. Ya las oportunidades y las amenazas son factores externos. La primera y la segunda pueden ser controlables por usted. Por ende, usted a lo interno debe ser una mirada relacionada con sus fortalezas comparativas y competitivas que usted tiene relacionada con el producto o los productos o los servicios que usted le vende a la sociedad. Y esas debilidades internas que están ahí, usted también debe maximizarlas, ver a lo interno cuáles cosas pueden resultar, le pueden resultar en contra a usted como analista financiero, como un financiero de su empresa, que puede impedir en su momento de que la empresa se vea en la encrucijada de no tener, por esos factores negativos que están ahí, no pueda tener los beneficios que se esperan. Lógicamente, usted tiene que mirar, ¿no?, la oportunidad de negocios en medio de esta crisis que nosotros estamos. Debemos ver, lógicamente, cuáles oportunidades de negocio podemos tener y, lógicamente, cuáles amenazas también pueden estar cerca de mi empresa que puedan impedir que mi negocio pueda avanzar. Lógicamente, cuando usted está mirando las amenazas de una empresa, usted está mirando su competidor, porque ese competidor o esa marca, ese producto que usted está vendiendo en su momento determinado, puede conllevar de que al momento de salir un nuevo producto al mercado, ese producto afecte lógicamente lo que usted vende. Entonces, esa amenaza, eso que hacen muchas empresas en el sector, que lo está mirando usted como su competencia también. Entonces, y también ellos quieren ganar, y para poder ganar tienen que diversificar lo que hacen. Por ende, usted debe mirar exactamente qué está pasando en la acera del frente y qué yo puedo hacer a los fines de disminuir, ¿no?, esas amenazas que puedan impedir de que yo tenga en su momento rentabilidades. Lógicamente, las recesiones económicas no afectan a todas las empresas de manera igual, ¿no? O sea, hay sectores ya que han comenzado, lógicamente, a tener ciertos beneficios o cierta rentabilidad, como decíamos ahorita. Sin embargo, hay subsectores de la economía que todavía se siente, ¿no?, la problemática, como salud, los porcicultores, por ejemplo, con los cerdos. Eso hizo que en la economía degenerara en un incremento, por ejemplo, en la carne de pollo, que llegó a costar casi 100 pesos, ¿no? Sin embargo, hay una serie de factores que inciden y que usted debe en su momento visualizar en la empresa que usted está gerenciando. Para ello, usted como empresa debe hacer dos tipos de análisis. Usted debe hacer análisis cualitativos y análisis cuantitativos. Cuando decimos análisis cualitativo, estamos viendo lo interno de nosotros, las actividades, los productos que hay. Debe mirar la competencia, como decíamos ahorita, la parte operativa de su empresa que están ahí. Puede mi empresa que está ahí, tiene los equipos, tiene la maquinaria, yo puedo disponer de ellos en estos momentos para poder producir mayor o menor, en menor cuantía y poder abastecer el mercado. Tiene obligatoriamente usted que hacer un análisis pormenorizado sobre la empresa. Lo cualitativo está más vinculado a la parte patrimonial, a la parte financiera, al contexto de los estados financieros de su empresa. Los financieros debemos responder algunas preguntas
en estos momentos de crisis. Por ejemplo, ¿cómo están las cuentas de mi negocio? Y yo haré una pregunta simple. Yo sé que estamos sobre el tiempo, señores. ¿Cómo están las cuentas de mi negocio? ¿De qué nosotros hablamos? Una pregunta. Cuando nosotros vamos a analizar un negocio y decimos, ¿cómo están las cuentas de mi negocio? ¿En qué nosotros pensamos? ¿Me escuchan, jóvenes? Pueden lo levantar la escuchamos. mano, jóvenes, los que deseen participar, por Porque favor. no lo estoy viendo. Necesito que me ayuden por ahí, por favor. Sí, sí, estamos asistiendo. Ok. Aún no han levantado la mano, maestro. Le avisamos cuando ya levanten la mano. ¿Puedes repetir nuevamente la pregunta, por favor? Cuando nosotros estamos evaluando nuestra empresa directamente, hay preguntas que tenemos que respondernos nosotros mismos. Una de ellas, iniciando lo que somos financieros, nos debemos preguntar, ¿cómo están las cuentas del negocio donde yo estoy? ¿Qué tenemos nosotros que examinar? Hay una mano levantada. ¿Sí? Sailán Jesús Velázquez, puede abrir su micrófono y corresponder. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Como financieros debemos de preguntarnos, las cuentas ya tienen que ver los activos que tiene la empresa, los pasivos que tiene la empresa. Yo digo que esas son las más importantes. Claro. En este contexto nosotros debemos analizar e interpretar los estados financieros. Sus estados financieros que usted tiene que analizarlo directamente para usted ver cómo gestionar la crisis de su negocio. Lo primero que usted tiene que ver son sus estados financieros. Vemos otra. ¿Es rentable el negocio que estoy gerenciando? ¿Cuánto tengo que vender para obtener beneficios? ¿De qué hablamos nosotros? Cuando vemos eso, ¿de qué hablamos nosotros? Pueden levantar sus manos, por favor. No tenemos respuesta, profesor. Ok, perfecto. Estamos hablando de análisis de rentabilidad. ¿Cuánto tengo que vender para obtener beneficio? Usted está hablando de rentabilidad en este caso. Y usted tiene que saber, en todo caso, su empresa, cómo estaba anteriormente, cómo está ahora. Y para usted ser rentable, ¿qué tiene que hacer? Ustedes recuerdan, y los que son financieros y lo conocen más que cualquier otra persona, que cuando nosotros analizamos las cuentas, fíjense que normalmente nosotros lo primero que determinamos es el punto de equilibrio, ¿no?, de mi empresa. Cuando mis ingresos y mis costos son iguales. Punto de equilibrio, sencillo, hasta ahí. Por ende, para yo tener beneficios, yo tengo que producir o tengo que vender por encima de un punto de equilibrio. Por ende, señores, nosotros tenemos que saber, para nosotros tener beneficios, qué debo vender, hasta dónde. En este caso, ¿cuánto dinero necesita mi negocio? Estamos hablando de fuentes de financiamiento. ¿Dónde puedo conseguir dinero para financiar mi empresa? Son preguntas que nosotros debemos hacernos, lógicamente, para poder gestionar una crisis. ¿Dispongo de dinero para pagar mis deudas? Estamos hablando de flujo de caja. Si bien los criterios para tomar las decisiones financieras, en particular, dependen del tipo de empresa y el tipo de industria, en general las organizaciones deben tener mucha prudencia y capacidad de resiliencia en el manejo de sus finanzas. Las virtudes que deben primar en estas circunstancias, sobre todo. Por ende, hay tres variables que son indispensables en nosotros poder gestionar una empresa. Tres variables que nosotros debemos examinar: las ventas, las cuentas por cobrar y los inventarios. Las ventas, lógicamente, si nosotros comparamos lo que estamos vendiendo, lo comparamos respecto a las 20 del año 2020, posiblemente ustedes vean de que haya un aumento, porque se ha ido por
un crecimiento económico que ha experimentado la economía de nuestro país, es lógico que al nosotros ir desmontando, ¿no?, lo que tiene que ver con la pandemia, lógicamente las ventas se van a incrementar con respecto al año 2020. Hasta dónde nosotros, al hacer un análisis de las ventas, podemos decir, bueno, yo he aumentado un 10, un 15%. Si usted lo que ha aumentado un 10, un 15, un 20% relacionado con el año pasado, todavía, y eso me va a indicar a mí que todavía usted está en crisis. Ahora, si cuando usted comienza a vender y dice que el nivel de venta suya está en un 90 a un 100% de lo que usted vendía en el año 2019, eso va a implicar entonces de que usted está recuperado. Ahora bien, si usted ya está vendiendo o ha visto que su empresa ha recuperado el 90 o el 100% de lo que usted vendía en el año 2019, por default, señores, si comparamos por ende el año, si vemos y proyectamos el año 2022, es lógico que usted no va a proyectar que usted va a tener un incremento de sus ventas en un 90-100%. Posiblemente ya las proyecciones suyas deberían andar quizás entre un 15, 20, 25% adicional de lo que usted vendió durante ese año 2021, ¿no? En este caso muy particular. Las cuentas por cobrar, es lógico que usted debe tener en cuenta que las cuentas por cobrar en un momento determinado representan liquidez para la empresa. Por ende, el caso de la pandemia llevó a las empresas, lógicamente, a tener que buscar estrategias para poder cobrar los recursos de las cuentas por cobrar por las ventas que se habían hecho. Naturalmente, la gran mayoría de las empresas que están ahí tuvieron que refinanciarse porque muchas ventas en vez de cobrarla a usted que la tenía anteriormente a un, qué sé yo, 30, 40, 45 días, 50 días para cobrarla, lógicamente por asunto de la pandemia, ¿no? Eso se incrementó a prácticamente 90 días. La gente no pagaba a tiempo sus facturas. Sin embargo, esto implica, si usted va a gerenciar una crisis económica, que usted como financiero de esa empresa que está ahí, usted propone a los fines de poder, en medio de la crisis económica, financiera que tiene su empresa, ¿cómo usted propone o qué usted puede proponer a los fines de poder tener dinero líquido para hacer frente a algunos compromisos? Algunas empresas optaron, señores, por dar descuentos en algunos momentos determinados, porque era más fácil yo dar un descuento de un 10, de un 15% para que tú me pagues a mí a tiempo y poder tener dinero líquido, que tener que esperar 90 días, 100 días para poder cobrar lo mismo. Entonces, ya quien gestiona, ya la empresa tiene que poner una visión especial en esto que tiene que ver con gestionar las cuentas por cobrar. Los inventarios. Miren, con los inventarios es lo mismo. Aquí pasa de que hay empresas que pudiesen tener una cantidad de productos, ¿no?, en exceso en inventario. Y en esto, cuando nosotros analizamos la rotación, por ejemplo, de los productos, de cómo salen, es normal que producto de la pandemia la rotación de los productos sea mayor. ¿Por qué? Porque las ventas disminuyeron. Y si usted tenía un inventario o un sobreinventario en un momento determinado, eso implicar que la salida de los productos iban a ser lentamente. Eso iba a implicar de que la rotación fuese un poco mayor. Ahora, usted en medio de la crisis, usted no puede producir bienes y servicios como si usted no tuviera en crisis. Entonces, aquí entra lógicamente de que usted debe ver el comportamiento de las ventas suyas en medio de la pandemia para entonces usted ver entonces qué producir o qué bienes o qué productos poder comprar posteriormente que sean lo mínimo indispensable para usted poder satisfacer la demanda de sus clientes. Entonces,
¿Qué debemos hacer nosotros para mitigar la crisis? Primero, diagnóstico de la empresa, como dijimos anteriormente, hacer su análisis FODA. Analice la situación en particular de la empresa y no tome recomendaciones que no conozca su situación. Analice antes de. Analice sus clientes. Comience analizando la situación de los clientes, cómo los afectará la restricción del movimiento que existe hoy. Llámale, acérquese a ellos y entérase de la situación de sus clientes. Porque recuérdense que al momento de que usted le vende a un cliente, posteriormente ellos son quienes le van a pagar a usted de la plata de las ventas que ustedes hicieron. Por ende, usted debe conocer cuál es la situación de su cliente para usted saber qué trato particular le va a dar a ese cliente, que es la principal materia prima de su negocio. El caso de los proveedores. Fíjense que si usted no dispone de recursos financieros líquidos, llámese efectivo, por medio de cómo recuperar las cuentas por cobrar de sus ventas, se hace necesario también de que usted pueda ver la necesidad de los pagos a los proveedores. Si a usted no le pagan por un lado y usted no tiene dinero, ahora, ¿cómo usted puede gestionar en tiempo de crisis la parte de los pagos de sus proveedores? Muchas veces nosotros lo que hacemos es, bueno, la parte que tengo aquí, yo no la voy a pagar porque yo tengo compromisos con mis empleados en primera instancia, ¿no? Y ver entonces con los proveedores si ellos pueden extender el plazo de yo pagar mis facturas, en vez de yo pagarla a 45 días, de pagarla a 30 días, ver si me la puede poner a 60, ver si me la puede poner a 90 días. Ya entonces usted entraría en una especie de negociación con ese proveedor a los fines de poder usted disponer de opciones de crédito para tener más liquidez dentro de su empresa. Los bancos, ustedes recordarán que en los bancos ellos pudieron proveer a usted o a quienes tenían compromisos al inicio de la pandemia, aunque eso ya no existe con ellos, han vuelto normalmente a cobrar como si no existiese pandemia, ¿no? Pero ver si dentro de un banco usted puede también tener préstamos o línea de crédito para poder gestionar las operaciones que pueda tener su empresa. Actualmente ustedes, no sé si conocen, los bancos de nuestro país disponen o han dispuesto la emisión de dinero relacionado con el encaje legal a tasas fabulosas. Por ejemplo, tasas que oscilan entre 7.95 y un 8.5% anual, los cuales son manejables en el caso de que vayamos en un momento determinado a gestionar una crisis financiera. Piense en un momento determinado que la posibilidad de poder postergar algunas de estas cosas o buscar ante un banco esos recursos que son necesarios a través de refinanciar algunas de los préstamos o buscar línea de crédito con tasas preferenciales negociadas con ellos a los fines de usted poder entonces disponer de un poquito más de dinero líquido y hacer frente entonces a sus operaciones que pueda tener. Los costos y gastos, lógicamente, llegó el momento de que usted ya está viviendo un momento dentro de su empresa de situaciones difíciles. Por ende, los gastos que yo hacía anteriormente, los costos de producción, ¿no? Que no son los mismos, porque si usted está produciendo menos, por ende, usted debe ver que la cantidad de materia prima posteriormente que usted debe comprar, que la cantidad de insumos que usted debe comprar, debe racionalizarlo en virtud de las ventas que usted tiene actualmente. Ahora, eso no implica, señoras y señores, jóvenes estimados, de que nosotros visualicemos con estos análisis
ponderados de la situación de mi empresa y de lo que puedo hacer a los fines de yo maximizar, de yo poder disponer de una racionalización de los gastos internos que me permitan a mí poder tener y maximizar la rentabilidad de la empresa. El usted mantener los gastos como si estuviese en pandemia, entonces ahí viene el cuestionamiento de parte de los accionistas o de quien fuese, de que por qué razón yo mantengo el mismo nivel de gastos y los mismos costos cuando mis ventas y mi rentabilidad ha bajado en el negocio. Entonces es su responsabilidad como financiero ver estas cosas que están ahí y alertar a los tomadores de decisiones a los fines de que ellos puedan tomar las acciones pertinentes. Se debe planificar. Usted no puede hacer nada sin una debida planificación. Los ingresos, mírelo, actualiza la proyección. ¿Sí? José Luis, ¿sí? Disculpe. Sí. Debemos ir concluyendo porque el tiempo se nos está acabando. Sí. Gracias. Dos minutos. Debemos planificar los ingresos que nosotros podamos tener, debemos planificarlo, ¿no? Los egresos, igualmente, qué cantidad de dinero nosotros debemos tener disponible para nuestra planificación financiera que vayamos a hacer, nuestro efectivo. En este contexto, miren, debemos tener planes de contingencia, plan comercial, de qué yo debo hacer para poder vender un poco más. Los planes operativos a lo interno de la organización, los horarios de trabajo, los procesos logísticos, despacho, etcétera. Todo eso tiene que ser debidamente planificado. En el caso del plan financiero también debe haber y los planes de acciones que puedan surgir en las mismas organizaciones. Disponer de control. En las organizaciones es lógico que para cumplir los planes se debe revisar como mínimo una vez a la semana el cumplimiento de cada plan. Ya se servirá esto para conocer la gestión recién que hagamos y la declaración de la renta que posteriormente debamos hacer. Invierta, evite endeudarse. ¿Algún tipo de pregunta, señoras y señores? Lo que vamos a acordar, maestro, es que por favor nos coloque sus contactos en el chat y así los jóvenes que deseen consultarle sobre el tema se ponen en contacto con usted. ¿Le parece? Sí, mire, déjame ver. O si desea, entonces también lo puede decir por el micrófono, lo dicta para que ellos se lo copien. Y lo que pasa es una cosa, profesora, el tema financiero es apasionante. Llega un momento determinado que para jóvenes, quienes... ¿Aló? Sí, estamos escuchando. Sí, quienes en su momento estudian esta área, para mí es crucial el que quienes tienen esta responsabilidad determinante de trabajar, de ser los financieros, los gerentes financieros de la empresa. No es simplemente sentarse en un salón, en un lugar, sino hacer los estudios necesarios que permitan a la empresa tomar decisiones oportunas. O sea, sí. es de vital importancia de que los jóvenes puedan entender que esta carrera que ellos están haciendo en estos momentos, están llevando a cabo, le permite de verdad poder las empresas disponer de profesionales que serán quienes serán el soporte vital necesario para que las empresas sigan obteniendo rentabilidad.
al final es eso, de eso lo que importa. Si sí, usted, realmente es así. De hecho, le voy a compartir un mensaje que escribió uno de nuestros estudiantes que evidencia la pasión que tiene por la carrera. Dice, excelente conferencia, maestro. De mucho valor, sin desperdicio, le comenta José Armando Familia Ventura. No, excelente. En el chat, pues jóvenes, el maestro José Luis le compartió su número de contacto para que lo puedan contactar cuando tengan algún tipo de inquietud sobre el tema que le ha presentado. Entonces, ahora antes de que usted se retire, que sabemos que tiene otros compromisos, queremos, en representación del núcleo, darle unas palabras de agradecimiento. Luis, toma el control, te dejo. Correcto, muchas gracias. Con un fuerte aplauso, agradecemos a José Luis Rosario Rodríguez por compartir con todos nosotros tan interesante tema sobre el control de la gestión financiera en tiempos de crisis y cada punto que él trató. También saludamos nuevamente a la profesora contratada de nuestra escuela, la profesora Dorca Corleto, que nos acompaña. Gracias por acompañarnos. Y debido al tiempo, se les facilitará los contactos del invitado para todo lo que deseen consultarle sobre el tema. Muy bien. También, de este modo, hemos llegado al final de esta conferencia. Cederé esta parte a mi compañera Neudis, que estará expresando nuestros agradecimientos hacia todo lo que fueron parte de esta hermosa experiencia. Muchísimas gracias, Luis. De esta manera, damos los agradecimientos a nuestra Escuela de Contabilidad y Finanzas, a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra universidad. Agradecemos también a las distinguidas autoridades que se dieron presencia en la culminación de nuestra semana conmemorativa. También damos gracias a nuestros compañeros, a los docentes que nos acompañaron el día de hoy y, por supuesto, a los estudiantes que se dieron cita para compartir con nosotros, y también recordarles que nos sigan en nuestra página de negocios UNAPEC en Instagram, y así damos fin a nuestra semana del financiero. Pasamos la palabra a nuestra presidenta del núcleo, Carla Rivero. Carla creo que tuvo problemas de conexión, entonces ya lo que continúa es que enciendan sus cámaras para tener una foto grupal, y en breve le vamos a estar compartiendo lo que es la encuesta por el chat para que no se olviden de contestarla antes de retirarse, por favor. Aneudi, ¿tú no tienes cámara? El día de hoy le voy a fallar con eso, profe, tengo problemas de conexión. Ok, no hay problema. Los demás estudiantes que están presentes en la sala, que se deseen también encender sus cámaras, lo pueden hacer, por favor. Muy bien. ¿Algo más, Luis, que te falte por anunciar? No, todo perfecto. Muchas gracias a todos por participar y a nuestro conferencista que ha dado una magistral conferencia a nosotros. Gracias también a ustedes por tremendo trabajo que hicieron durante su semana aniversaria. Felicidades, chicos. Felicidades. Muy bien, felicidades. Ahora descansar, ya la semana se acabó. Diga, señor director. Digo, congratulations al núcleo y al profesor Rosario, y a ti, Ada, a Brian, a todos. Muchas gracias y éxito, ¿eh? Gracias, maestro. Gracias. Para servirle. Feliz noche. La encuesta ya está, Brian. Sí, la encuesta ya está en el ya chat. Está ahí. De acuerdo, gracias. Recuerden contestarla antes. Ok, correcto, bien. Bueno, pues feliz noche, jóvenes, y nos siguen contactando a través del Instagram. Negocios UNAPEC. Buenas noches. Feliz fin de semana para todos.